Hola, bienvenidos a la lectura del día de hoy, 30 de mayo, es la número 151. Vamos a empezar con el devocional que se llama Tu juicio se convertirá en tu triunfo. Houston, hemos tenido un problema. Fueron las palabras de Jim Lovell la noche del 13 de abril de 1970. A las 56 horas de su misión a la Luna, se produjo una explosión a bordo de la nave espacial que llevó a la tripulación a tener que pelear por su supervivencia. En menos de un minuto, se dio una cascada de fallos en todos los sistemas de la nave espacial. Todo ocurrió al mismo tiempo. Fue un fallo monstruoso, dijo el controlador del vuelo de la NASA. La nave espacial giró alrededor de la Luna usando su gravedad para regresar a la Tierra. Millones de personas siguieron el drama por la televisión. Finalmente, la cápsula amerizó en el Océano Pacífico cerca de la isla de Tonga. Aunque la misión no fue un éxito desde una perspectiva convencional, fue un triunfo de ingeniosidad y determinación, escribió Paul Rincón, reportero científico de la BBC, en el artículo titulado Apolo 13, del desastre al triunfo. Jim Lovell dijo que estos sucesos demostraron a la gente de todo el mundo que incluso una gran catástrofe puede convertirse en un éxito. La cruz es el ejemplo supremo de un triunfo que surgió de una aparente catástrofe. Lo que al mundo le pareció la derrota definitiva fue en realidad el triunfo final. Vamos a leer Salmos 68 del 21 al 27. Y dice así: Dios aplastará la cabeza de sus enemigos, la cabellera en forma de corona de los que persisten en pecar. El Señor dice: de Basán los regresaré, de las profundidades del mar los haré volver, para que se empapen tus pies en la sangre de sus enemigos, para que al lamerla tus perros tengan también su parte. En el santuario pueden verse las procesiones de mi Dios, las procesiones de mi Dios y Rey. Los cantores van al frente, seguidos de los músicos de cuerda, entre doncellas que tocan panderetas. Bendigan a Dios en la gran asamblea, alaben al Señor, descendientes de Israel. Los guía la pequeña tribu de Benjamín, seguida de los múltiples príncipes de Judá y los príncipes de Zabulón y Neftalí. La reflexión del devocional en Salmos dice: el triunfo de Dios. Cuando veamos el mundo a nuestro alrededor, vemos tantísima maldad. Las atrocidades fanáticas del ISIS, Boko Haram y otros regímenes y organizaciones malévolas. Este salmo celebra el triunfo final de Dios sobre el mal, y en particular sobre las naciones y los imperios malvados. Estás invitado a ver la entrada triunfal de Dios en su templo. Dios ha triunfado, la justicia ha prevalecido, el orgullo humano y la arrogancia ampulosa serán humillados un día ante la majestad del justo gobierno de Dios. David escribe una procesión triunfal que celebra la victoria de Dios sobre sus enemigos. Dios aplastará las cabezas de sus enemigos. En el santuario pueden verse las procesiones de mi Dios y Rey. A esto sigue una visión de la comunidad de adoración como debe ser, con cantantes, músicos, panderos y demás, todos alabando a Dios y con los príncipes entre ellos. La oración dice: Señor, oro para que veamos un reavivamiento de alabanza y que los líderes de nuestra nación estén en el corazón de las comunidades de adoración, alabando a Dios en la gran congregación. Vamos a leer Juan 19 del 1 al 27. Y dice así: Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían trenzado una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, gritaban mientras se acercaban para abofetearlo. Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he traído para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús, llevaba puestos la corona de espinas y el manto color púrpura. Aquí tiene al hombre, les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, respondió Pilato. Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más, así que entró de nuevo en el palacio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no contestó nada. ¿Te niegas a hablarme?, dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar a que te crucifiquen? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, contestó Jesús. Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Desde entonces, Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: Si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del César. Cualquiera que pretende ser rey se hace su amigo.
Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, en el lugar al que llamaban Empedrado, que en hebreo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. «Aquí tienen a su rey», dijo Pilato a los judíos. «Fuera, fuera, crucifícalo», vociferaron. «¿Acaso voy a crucificar a su rey?», respondió Pilato. «No tenemos más rey que el César», contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Ahí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: «Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos». Muchos de los judíos lo leyeron, porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. «No escribas Rey de los Judíos», protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser el Rey de los Judíos. «Lo que he escrito queda», contestó Pilato. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba abajo. «No la dividamos», se dijeron unos a otros. «Echemos suerte para ver a quién le toca». Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: «Se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes». Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba a su lado, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. La reflexión de Juan dice: el triunfo de Jesús. ¿Has pasado por un momento de tribulación en tu vida? Quizás estás atravesando tiempos difíciles ahora mismo y las cosas no pintan bien en tu vida. Recuerda que en el momento del mayor triunfo de Jesús, las cosas no parecían buenas para él. Recuerdo cuando estuve hablando con el padre Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontífica. Justo antes de que él participara en un debate público con uno de los nuevos ateos, le pregunté si pensaba que iba a ganar. Él respondió que no lo sabía, que podría ser que perdiera el debate, y añadió: «Pero Dios puede ser glorificado en la derrota». La crucifixión de Jesús muestra que Dios puede ser glorificado en lo que parece ser una derrota. Este es el momento del mayor triunfo de Jesús. Pilato protestó 3 veces diciendo que Jesús era inocente, y en otras 2 ocasiones trató de evitar la muerte de Jesús, pero al final fue demasiado débil para actuar como su conciencia dictaba. Él cedió a su demanda, lo entregó para ser crucificado. La muerte de Jesús fue totalmente voluntaria. Estaba privado de la libertad, pero Jesús era en realidad el único que era totalmente libre. Pilato señaló: «¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen?». Respondió Jesús: «No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba». Lo irónico era que Jesús tenía autoridad total sobre Pilato. Aquella fue la hora de la gran oscuridad. Jesús fue azotado y le fue puesta una corona de espinas sobre su cabeza. Fue golpeado en la cara y entregado para ser crucificado. Fue despojado de sus ropas, las cuales los soldados echaron a suerte para quedárselas. Sin embargo, por medio de todo esto, las escrituras estaban siendo cumplidas. Juan enfatiza el cumplimiento de lo profetizado y la realza de Jesús. A lo largo del proceso del juicio y la crucifixión de Jesús se considera el tema recurrente de si es un rey. Los soldados visten a Jesús como un rey burlón y gritan: «¡Viva el rey de los judíos!». Pilato declara con amarga ironía: «Aquí tienen a su rey». Y pregunta: ¿acaso voy a crucificar a su rey? Los príncipes de los sacerdotes responden: «No tenemos más rey que el emperador romano». Y Pilato hace preparar un letrero donde está escrito: «Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos». Por la forma en que está siendo crucificado, Jesús parece de todo menos un rey, al ser burlado y ridiculizado. Sin embargo, lo irónico es que la forma en que Pilato prepara el letrero, en 3 idiomas para que todos puedan leerlo, ya que los propósitos de Dios se están cumpliendo al proclamar al mundo entero que Jesús es el Rey de Dios, es el Rey de amor, oculto y silencioso. Durante su juicio, Jesús declaró a Pilato: «Tú lo has dicho, soy rey». Sin embargo, a diferencia del César, su reino no es de este mundo, porque es un reino celestial eterno. Este rey eterno está triunfando no por el poder del triunfalismo romano, sino por la aparente debilidad de la muerte en una cruz. Jesús está triunfando sobre las tinieblas, el mal y el pecado. Mañana leeremos esas grandes palabras. Todo se ha cumplido. Jesús completó la tarea de llevar los pecados del mundo en su propio cuerpo. La mayor victoria de la historia del mundo había sido ganada. Este es el triunfo del bien sobre el mal, de la vida sobre la muerte. Su vida parece ser un fracaso horrible. El odio parece haber conquistado el amor, pero en realidad el conquistado, quien aparentemente ha fracasado,
Ha triunfado y ha abierto una fuente de nueva vida, una nueva visión para la humanidad y un nuevo camino hacia la paz y la unidad. Si en este momento estás sufriendo por las circunstancias de tu vida, permanece cerca de Jesús y recuerda que Dios puede ser glorificado en la derrota. Los triunfos más grandes de nuestra vida a veces ocurren cuando las circunstancias parecen ser las más adversas. Señor, gracias porque debido a tu triunfo, Dios siempre nos conduce en procesión triunfal en Cristo y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de sus conocimientos. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 26, capítulo 27 y capítulo 28. Dice así el capítulo 26, David perdona la vida de Saúl. Los habitantes de Zif fueron a Gibea y dijeron a Saúl, ¿no sabe el rey que David está escondido en el monte de Jaquilá, frente al desierto? Entonces Saúl se puso en marcha con los 3,000 hombres escogidos de Israel y bajó al desierto de Zif en busca de David. Acampó en la colina de Jaquilá, que está frente al desierto, junto al camino. Cuando David, que vivía en el desierto, se dio cuenta de que Saúl venía tras él, envió espías para averiguar dónde se encontraba. Luego se dirigió al campamento de Saúl y observó el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, comandante del ejército. Saúl estaba dentro del campamento y el ejército lo rodeaba. David entonces preguntó a Ahimelech elitita y a Abisai, hijo de Sarabia, hermano de Joab, ¿quién quiere venir conmigo al campamento de Saúl? Yo voy contigo, respondió Abisai. David y Abisai llegaron a la noche y vieron a Saúl dormido en medio del campamento, con su lanza clavada en la tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, dijo Abisai a David. Déjame matarlo. De un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo, y no tendré que rematarlo. No lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Y añadió, tan cierto como que el Señor vive, el Señor mismo lo herirá, o le llegará la hora de morir, o caerá en batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. Solo toma la lanza y el jarro de agua que están a su cabecera y vámonos de aquí. David mismo tomó la lanza y el jarro de agua que estaba en la cabecera de Saúl y los dos se marcharon. Nadie los vio ni se dio cuenta, pues todos estaban dormidos. No se despertaron, pues el Señor los había hecho caer en un sueño profundo. David cruzó al otro lado y se detuvo en la cumbre del monte, de modo que había una buena distancia entre ellos. Entonces llamó al ejército y a Abner, hijo de Ner. Abner, ¿me oyes? Abner respondió, ¿quién está gritando al rey? David contestó, ¿no eres tú el valiente sin par en Israel? ¿Cómo es que no has protegido a tu señor, el rey? Te cuento que uno de los pueblos entró con la intención de matarlo. Lo que has hecho no tiene nombre. Tan cierto como que el Señor vive, ustedes morirán por no haber protegido a su rey, el ungido del Señor. A ver, ¿dónde están la lanza del rey y el jarro de agua que estaba a su cabecera? Saúl, que reconoció la voz de David, dijo, David, hijo mío, pero si eres tú quien habla. Soy yo, mi señor y rey, respondió David. ¿Por qué persigue mi señor a este siervo suyo? ¿Qué le he hecho? ¿Qué delito he cometido? Majestad, señor mío, le ruego que escuche mis palabras. Si quien lo mueve a usted en mi contra es el Señor, una ofrenda bastará para aplacarlo. Pero si son los hombres, que el Señor los maldiga. Hoy me expulsa de esta tierra que es la herencia del Señor y me dice, vete a servir a otros dioses. Ahora bien, no deje usted que mi sangre sea derramada lejos de la presencia del Señor. ¿Por qué ha salido el rey de Israel en busca de una simple pulga? Es como si estuviera cazando una perdiz en los montes. He pecado, exclamó Saúl. Regresa, David, hijo mío, yo no voy a hacerte daño. Tú has valorado hoy mi vida, yo en cambio he sido un necio y me he portado muy mal. David respondió, Su Majestad, aquí está su lanza, mande usted a uno de sus criados a recogerla. Que el Señor pague a cada uno según su rectitud y lealtad, pues hoy Él lo había puesto a usted en mis manos, pero yo ni siquiera me atreví a tocar al ungido del Señor. Sin embargo, así como hoy valoré la vida de usted, quiera el Señor valorar mi propia vida y librarme de toda angustia. Bendito seas, David, hijo mío, respondió Saúl. Tú harás grandes cosas y en todo triunfarás. Luego David siguió su camino y Saúl regresó a su palacio. 1 Samuel 27. David entre los filisteos. Con todo, David pensaba, un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y podré escapar de sus manos. Acompañado de sus 600 hombres, David se puso en marcha y se trasladó a la tierra de Gad, donde reinaba Aquis, hijo de Maoc. Tanto David como sus hombres se establecieron allí y quedaron bajo la protección de Aquis. Cada hombre había llevado a su familia y David tenía consigo a sus 2 esposas, Ahinoam, la Jezreelita, y Abigail de Carmel, la viuda de Nabal. En efecto, cuando Saúl se enteró de que David había huido a Gad, dejó de perseguirlo.
David dijo a Aquís: si en verdad cuento con su favor, le ruego que me conceda algún pueblo en el campo para vivir allí. No tiene ningún sentido que ese siervo suyo viva contigo en la capital del reino. Aquel mismo día, Aquís le dio la ciudad de Siclag, la cual hasta hoy pertenece a los reyes de Judá. David vivió en el territorio filisteo 1 año y 4 meses. Acostumbraba a salir en campaña con sus hombres para saquear a los gesureos, girsitas y amalecitas, pueblos que durante mucho tiempo habían habitado la zona que se extendía hacia el sur y hacia el país de Egipto. Cada vez que David atacaba la región no dejaba a nadie con vida, ni hombre ni mujer. Antes de regresar a donde estaba Aquís, se apoderaba de ovejas, vacas, asnos, camellos y hasta la ropa que vestían. Si Aquís preguntaba: ¿qué región saqueaste hoy?, David respondía: la del sur de Judá, o bien la del sur de Jeramel, o la del sur, donde viven los kenitas. David no dejaba con vida ni a hombre ni a mujer, pues pensaba que si llevaba prisioneros a Gad, lo denunciarían por lo que estaba haciendo. Este fue su patrón de conducta todo el tiempo que estuvo en el territorio filisteo. Aquís, por su parte, confiaba en David y se decía: David se está haciendo odioso a los israelitas, su propia gente. Sin duda me servirá para siempre. Primera de Samuel, capítulo 28. Por aquel tiempo los filisteos reunieron sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Por lo tanto, Aquís dijo a David: quiero que sepas que tú y tus hombres saldrán conmigo a la guerra. Está bien, respondió David, ya verá usted de lo que es capaz este siervo suyo. Si es así, añadió Aquís, de ahora en adelante te nombro mi guardaespaldas. Saúl y la adivina de Endor. Ya Samuel había muerto, todo Israel había hecho duelo por él y lo habían enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los médiums y a los espiritistas. Los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunem, donde acamparon. Saúl reunió entonces a los israelitas y armaron un campamento en Gilboa. Entonces, cuando vio Saúl al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Por eso consultó al Señor, pero él no le respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Por eso Saúl ordenó a sus oficiales: búsquenme a una medium para que yo vaya a consultar. Pues hay una en Endor, respondieron. Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de 2 hombres se fue de noche a ver a la medium. Quiero que evoques a un espíritu, pidió Saúl. Haz que se me aparezca el que yo te diga. ¿Acaso no sabe usted lo que ha hecho Saúl?, respondió la mujer. Ha expulsado del país a los médiums y a los espiritistas. ¿Por qué viene usted a tenderme una trampa y a exponerme a la muerte? Tan cierto como que el Señor vive, te aseguro que nadie te va a castigar por esto, contestó Saúl. ¿A quién desea usted que yo haga aparecer?, preguntó la mujer. Evócame a Samuel, respondió Saúl. Al ver a Samuel, la mujer pegó un grito. Pero si usted es Saúl, ¿por qué me ha engañado?, reclamó. No tienes nada que temer, dijo el rey, dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. ¿Y qué aspecto tiene? El de un anciano que sube envuelto en un manto. Al darse cuenta Saúl de que era Samuel, se postró rostro en tierra. Samuel, dijo Saúl, ¿por qué me molestas haciéndome subir? Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueños ni por medio de profetas. Por eso decidí llamarte para que me digas lo que debo hacer. Samuel respondió: pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? El Señor ha cumplido con lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha arrebatado de las manos el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas. Por eso, Él te condena hoy. El Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos. Al instante Saúl se desplomó, y es que estaba lleno de miedo por lo que Samuel había dicho, además de que se moría de hambre, pues en toda la noche y en todo el día no había comido nada. Al verlo tan asustado, la mujer se acercó y dijo: yo, su sierva, le hice caso a usted y por obedecer sus órdenes me jugué la vida. Ahora yo le pido que me haga caso a mí. Déjeme traer algún alimento para que coma, así podrá recuperarse y seguir su camino. Pero Saúl se negó a comer. Sin embargo, sus oficiales insistieron al igual que la mujer y por fin consintió. Se levantó del suelo y tomó asiento en la cama. La mujer tenía en su casa un becerro gordo al que mató enseguida. También amasó harina y horneó unos panes sin levadura. Luego le sirvió a Saúl y a sus oficiales. Esa misma noche, después de comer, todos ellos emprendieron el camino. Bueno, vamos a leer la parte del devocional que habla sobre Primera de Samuel y se llama El triunfo de David. El triunfo de David no fue fácil de alcanzar. Las victorias en la vida rara vez son fáciles, generalmente vienen después de muchas dificultades y fracasos. Saúl honra a David. Bendito seas, David, hijo mío, tú harás grandes cosas y en todo triunfarás. Es trágico ver lo bajo que ha caído Saúl. En cierto momento fue un hombre que Dios llenó del espíritu que libraba a la tierra del mal.
Ahora se encuentra consultando a las mismas brujas que había expulsado. Sin embargo, el versículo 19 sugiere que ya el Antiguo Testamento se empezaba a tener una noción acerca de la vida después de la muerte, y que a pesar de todo lo que había hecho, el Señor salvó a Saúl. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí. También vemos la peor faceta del carácter de David. Se une a los filisteos, vive en el engaño y asesina a mujeres y a niños. Tiene que hundirse en las profundidades más bajas para esconder lo que está haciendo. La imagen que la Biblia pinta de David está lejos de ser perfecta y, sin embargo, Dios lo usa a pesar de sus fallos y fracasos. Por otro lado, también vemos a David en su mejor momento. David tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl, quien estaba tratando de matarlo. Sin embargo, David se negó a vengarse. Tenía un gran respeto por Saúl porque éste estaba en una posición de autoridad. Pregunta: ¿quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. David permaneció fiel y leal a Saúl, a pesar de que Saúl estaba tratando de asesinarlo. Sigue el ejemplo de David y niégate a dejarte llevar por el pecado en un intento de librarte de una persona con autoridad sobre ti. Incluso Saúl reconoce la justicia y fidelidad de David. Saúl ve que hará grandes cosas y ciertamente triunfará. La vida de David nos enseña que no debemos esperar el éxito y el triunfo instantáneos. A menudo, Dios nos prepara a través de los años de oscuridad, dificultad e incluso derrota o fracaso. Es en estos tiempos de prueba en los que, como David, no debemos actuar por venganza, sino más bien con amor, honor y respeto. Señor, gracias por usarnos poderosamente a pesar de todos nuestros fallos. Gracias porque nuestro triunfo sobre el mal solo es posible a través del triunfo de Jesús en la cruz y en su resurrección. Pipa añade sobre Juan capítulo 19. No puedo imaginar aquello por lo que María, la madre de Jesús, tuvo que pasar mientras veía a su hijo muriendo en la cruz. Fue bastante triste cuando uno de nuestros hijos se rompió una pierna y otro tuvo que ser operado. Ver sufrir a tus hijos es lo más doloroso. María es una inspiración como madre. El amor entre madre e hijo es tan conmovedor. La preocupación y provisión de Jesús para su madre en aquel momento tan difícil de su vida es un recordatorio de la importancia de cuidar a nuestras familias. Y con eso terminamos la lectura del día de hoy. Espero que te haya servido y que puedas poner en práctica alguno de los consejos que vienen aquí y si es así, que puedas compartirlo. Que tengas buen día. Gracias.